Bueno, la semana pasada hablamos de Juan el Bautista. ¿De quién más hablamos? Bueno, hace 8 días hablamos de las mamás, pero también la palabra de Dios ahora nos va a hablar de los hijos, ¿sí? Bueno, vamos a la escritura, hermanos, en Mateo capítulo 15, versículo 1 al 6. Lo vamos a leer, ¿sí? Bueno, dice así: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, los escribas y fariseos siempre estaban bien puestos, ¿no? Para buscar a Jesús, para buscar a ver qué, pero no para buscar para escuchar de su palabra, sino para buscar a ver en qué se equivocaba, en qué encontraban en él. Y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Los fariseos en aquel tiempo había muchas tradiciones que hacían, y una de ellas era el lavarse las manos antes de comer, ¿sí? Pero ellos no nada más se lavaban las manos antes de comer, sino dicen, estaba leyendo en el contexto histórico, que se lavaban hasta los codos, por si habían pasado y habían tocado algo inmundo. No nada más eran, pues, como nosotros cuando vamos a comer, nada más lavamos las manos y ya, ¿no? No, ellos era algo, que hasta los codos se lavaban, precisamente porque decían, por si habían tocado algo impuro y que ellos no podían tocar nada impuro, ¿sí? Entonces dice, pero Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ellos se preocupaban más porque no comieran con las manos sucias. Y dice el 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. La tradición que ellos ponían era de lavarse las manos y se enfatizaban aún más en eso, en cada y le preguntaban a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Pero Jesús les puso en claro, quebrantas la palabra por la tradición, porque ellos les interesaba más el que no se hubieran lavado las manos al ver a sus propios padres. Y dice la palabra que decía, como decir ahora, el que le dijéramos a nuestra mamá o a nuestra papá, no te puedo dar para tu medicamento, papá o mamá, porque lo voy a ofrendar a la iglesia. Y eso hacían ellos, decían, ofrenda a Dios es con lo que te iba a ayudar, y no apoyaban a sus padres. Por eso Jesús les dijo, ¿por qué tu tradición es más importante que la palabra, que el mandamiento de Dios? ¿Sí? Ellos enfatizaban más las reglas y las leyes más que la misericordia, hermanos. La palabra de Dios nos dice a nosotros, honra a tu padre y a tu madre. Dice, ¿por qué? ¿Por qué dice que lo tenemos que honrar? Para que tus días sean largas. Porque es un mandamiento con promesa. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Sí? Entonces, tanto los fariseos como los escribas se enfatizaban más en las tradiciones. En este tiempo, hermanos, tenemos también cada uno de nosotros como hijos, tenemos que tener en cuenta este mandamiento del Señor, de honrar a nuestros padres. No nada más el decir, yo lo honro, pues yo lo respeto, lo obedezco. O nosotros como adultos, es también cubrir incluso las necesidades
más básicas y aún más de nuestros padres, ¿sí? Por ejemplo, que necesitan ir al médico. Hay veces que hay hijos que tienen la posibilidad económica y le dice, pues yo te doy, mamá, para que vayas al médico. Pero hay otro que a lo mejor no tiene la posibilidad económica y te dice, yo te llevo. Y de esa manera honran a su padre y a su madre, ¿sí? Pero, gracias, hermano. Pero dice que los fariseos le decían a sus padres, lo que yo te iba a dar, lo he ofrendado a Dios y no te puedo ayudar. Y creían ellos que de esa manera le daban la adoración a Dios, porque decía, yo ofrendo al templo, yo doy. De esa manera ellos creían que honraban a Dios, que adoraban a Dios, mas sin embargo estaban quebrantando un mandamiento del Señor, ¿sí? Pero le daban más importancia a otras cosas materiales, las tradiciones humanas, ¿sí? Dice la palabra, dice que le decían, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y Jesús prácticamente de tajo les dijo, pero tú quebrantas la ley de Dios, el mandamiento del Señor, ¿sí? Así es que ahora, hermanos, bien dice la palabra de Dios en Samuel, dice que Dios no quiere sacrificios. Él no quiere sacrificios, sino que prestes atención. El prestar atención no nada más es escuchar, es actuar, es hacer, ¿sí? El querer y el hacer, la palabra del Señor. Vamos a ver, hermanos, también en este mismo capítulo de Mateo, cómo es que los fariseos y los escribas, ellos adoraban en vano al Señor. Porque aquí más adelante dice, vamos a ver en Mateo 15, del 7 al 9, hermanos. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, ¿sí? Cuando llegaba alguien y que conocía, les enseñaban la palabra, dice que los hacían más hijos del diablo que ellos mismos, porque les enseñaban mandamientos de hombres, ya no la palabra del Señor, ¿sí? Pero ellos de esa manera, dice que honraban al Señor, ¿sí? Así que los fariseos adoraban a Dios, leían sus escrituras porque iban al templo, pagaban el diezmo, daban ofrendas, cantaban, oraban, ayunaban. Ellos eran los que se paraban en las esquinas para que los vieran, sí, la demás gente lo que hacía, sí, ayunaban y hacían buenas obras, pero no le daban la honra de vida a sus padres, no cuidaban de sus padres. Sí, así es que ahora como hijos, hermanos, nosotros también tenemos que tener ese cuidado. Todos somos adultos y, por ejemplo, yo ya no tengo mis padres, a ninguno de ellos, pero quienes los tienen, yo siempre he dicho, a veces no es la cantidad, no es la cantidad lo que le puedas dar a tu mamá o a tu papá, no es la cantidad, es dárselo de corazón, porque a lo mejor tu mamá o tu mamá no necesita que le des, no necesita porque posiblemente tenga los medios económicos, pero el que tú le des, estás obedeciendo la palabra del Señor, ¿sí? El que tú le des, traes bendición a tu vida incluso, ¿sí, hermano? Entonces, nosotros como padres, como hijos tenemos que tener ese cuidado de honrar a nuestros padres como eso. En los niños les enseñamos, no tienes que obedecer porque de esa manera honras a tu mamá y a tu papá. Obedece, respétalos, hasta que en la escuela le pongan todas las ganas para salir bien, es honrar a los padres, hablando de los hijos pequeños, pero nosotros como adultos
el cuidar de ellos, el atenderlos cuando necesiten, ¿sí? A veces podemos decir que se tiene fuerzas. Nosotros tenemos fuerza, ya somos grandes, pero tenemos todavía las fuerzas para atendernos nosotros mismos. Pero hay quienes no lo tienen y tampoco están sus hijos a sus lados, ¿sí? Y de esa manera honras a tu padre y a tu madre. No, a veces no nada más es en el sentido monetario, ¿sí? Sino con tu atención, también, con tu cuidado, el tiempo que le puedas dedicar, una llamadita, mamá, ¿cómo estás? Papá, ¿cómo estás? ¿Sí? Entonces, hermanos, pero los fariseos, dice la palabra, que ellos, pues, no veían a sus padres, pero ellos creían que adoraban el que ir a la iglesia, el diezmar, el orar, el cantar, el ayunar, para ellos le estaban dando adoración a Dios, pero que era una adoración que vana, porque dice aquí, este pueblo de labios me honra, ¿sí? Porque este mandamiento era importantísimo, porque dice en el versículo 4 del mismo capítulo, dice, el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. ¿Era importante o no era importante este mandamiento? Sí, pero ellos no lo tomaban en cuenta, lo pasaban por alto y decían, de esta manera honro a Dios y le doy la adoración a Dios, dando el dinero que le iba a dar a mi papá o a mi mamá, ¿sí? Entonces, hermanos, tenemos que ver eso, no tan solo el diezmar, no tan solo el venir a la iglesia, le damos la adoración a Dios, ¿sí? También la damos, como les mencionaba, dándole la honra a nuestros padres en lo que ellos necesitan, en lo que ellos requieren en su tiempo. Podemos enfermar y ¿quiénes nos van a ver si no tenemos esposo? Tendrían que vernos nuestros hijos, ¿no? Tendrían que hacerlo. Pero bueno, esto es es lo que dice la palabra, que nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que honrar a nuestros padres de esta manera, no nada más de labios, como dice la palabra que le dijo al pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Sí, así es que lo que hacían los fariseos era una adoración vana, ¿sí? Entonces, y tenemos que cuidar también nosotros eso, hermanos, no dar una adoración vana al Señor, que vengamos, ofrendemos, diezmemos, estemos aquí, pero pues aquí podemos estar y como siempre hemos escuchado, ¿no? Aquí somos lo mejor, pero la adoración verdadera es allá, afuera, en nuestra casa, con las personas que nos conocen, con las personas que tratamos diariamente. Con ellas es la verdadera adoración al Señor. Realmente que seamos lo que decimos que somos. Si decimos que somos hijos de Dios, realmente ser esos hijos de Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, vemos que en este caso los fariseos y los escribas estaban adorando en vano, como dice en el versículo 8 y el 9 del capítulo 15 de Mateo, hermanos. Pero también, hermanos, igualmente como los fariseos hacían, que ponían la tradición al mismo nivel o más alto que la palabra, ¿sí? Porque se enojaban de que los discípulos no se lavaron las manos, pero no tomaban en cuenta lo que ellos hacían. Entonces, estaban poniendo al más alto nivel la tradición humana que la palabra de Dios. En el versículo 6 dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios
por vuestra tradición, ¿sí? Entonces, pero en este tiempo, ¿qué podemos decir que es una tradición? Que incluso la palabra, si hay algo que se hace como tradición, pero está en contra de la palabra, pues no quiere decir que no está correcta, así como lo hacían los fariseos y los escribas, ¿no? Así es que, hermanos, toda tradición que es que sobrepase la palabra del Señor, que no concuerde con la palabra de Dios, es inválida, o sea, no practicarla, ¿no? Así es que hay una gran diferencia entre la tradición y la palabra de Dios, porque dice la palabra en Mateo, en 1 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para qué, si es para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, pero la tradición proviene del hombre, no proviene de Dios, ¿sí? Pero dice la palabra que toda escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Que cada uno que escribió la palabra, dice que fue inspirado por Dios. ¿Para qué? Para que la escribieran y nos las dejaran a nosotros para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos a cada uno de nosotros, ¿sí? Así es que si la palabra proviene del Señor, la tradición proviene del hombre, porque lo que no está aquí escrito es del hombre. Si en algún lugar hay algo que se practica y que no está en la palabra, proviene de hombre. Por eso es importante conocerla. Por eso es importante estar instruidos, ¿sí? Veamos en Segunda de Pedro, capítulo 1, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21 dice, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso es importante que conozcamos la palabra, hermanos, porque nosotros ahora ya estamos aquí y sabemos que lo que aquí se predica es la sana doctrina, pero antes de llegar aquí estuvimos en otros lugares y pudimos haber practicado tradiciones de hombres, ¿sí? Las cuales tenemos ahora nosotros, como el pueblo de Israel, ¿no? Cuando lo sacó Dios de Egipto, salieron del pueblo de Egipto, pero ya en el desierto, pues buscaban, anhelaban lo que habían dejado en Egipto, ¿sí? ¿Qué querían? Que la carne, que las cebollas, o sea, aunque eran esclavos, añoraban aquello. Nosotros podemos venir tal vez de alguna otra religión, por ejemplo, del catolicismo, por ejemplo, alguna otra denominación, las cuales también podían practicar tradiciones de hombres y las cuales nosotros no hemos dejado. Yo había visto a una muchacha que ya se congregaba y que al final de todo hacía se persinaba. O sea, son tradiciones, porque eso con la palabra de Dios no lo dice, ¿sí? Entonces, cuidemos de que ya estamos aquí conociendo la palabra de Dios, conociendo la sana doctrina, no tengamos esas tradiciones de hombre, porque hay que escoger, hay que saber discernir entre todo lo que tal vez aprendimos a lo que ahora somos y conocemos de la palabra, ¿sí? Como les decía, toda la tradición debe someterse a la escritura. Si tú escuchas algo, debes de ver que esté aquí en la palabra, ¿sí?
porque todas las tradiciones están, pues en un error, ¿no? Porque, por ejemplo, el lavarse las manos sí nos sirve por higiene, ¿sí? Por higiene tenemos que lavarnos las manos, como lo menciona los versículos primero que vimos. Por higiene tenemos que lavarnos las manos, cada uno de nosotros. Pero ellos no lo hacían nada más por higiene, ¿sí? Lo hacían como, porque decían, yo no voy a tocar nada impuro, nada que esté contaminado. Y como les mencionaba, ellos se lavaban hasta acá, hasta los codos, por si habían rozado con algo contaminado, ¿sí? O sea, ya no era nada más el lavarse las manos por higiene, sino ya lo realzaban aún más, ¿sí, hermanos? Entonces, sí es, muchas personas, hermanos, desperdician su tiempo creyendo que adoran a Dios. Por ejemplo, hablando de la religión tradicional, que es el catolicismo, ellos adoran a Dios, creyendo que adoran a Dios, hacen muchas cosas. Por ejemplo, el 12 de diciembre vemos miles de gentes, pero ellos lo hacen creyendo que adoran a Dios, ¿sí? Pero es una tradición que es enseñada, ¿sí? Por el lugar donde acuden, es enseñada, ¿sí? Y estaba investigando y hay muchas más sectas que enseñan esas cosas. Hay muchas sectas que incluso han matado en el nombre de Dios. Los musulmanes, ¿sí? Las cruzadas. Sí, lo hacían en el nombre de Dios. Como por ejemplo, los fariseos, cómo perseguían, ¿no? Al pueblo de Dios, a los cristianos, a los creyentes, y los mataban, los encerraban, los arrastraban en el nombre de Dios. Entonces, vemos que, tenemos que ver cuál es la verdadera adoración, ¿sí? Dice la palabra de Dios que en Juan, vamos a buscarla, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Dice la palabra, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y en el 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así es que, hermanos, tenemos que ver, dice la palabra de Dios, que debemos adorar en espíritu y en verdad. Esa es la adoración aceptable para el Señor. En espíritu y en verdad. No es necesario que nos flagelemos para adorar a Dios. ¿Sí? No es necesario que bueno, en la Semana Santa, en el catolicismo hacen tantas cosas y ellos creen que adoran a Dios de esa manera, ¿sí? Pero esa no es la verdadera adoración, ¿sí? Entonces, como digo, muchos van de rodillas por sus mandas que hacen y dicen, yo lo hago, es un sacrificio para Dios, pero esos tales sacrificios son vanos. Por eso dice la palabra, el pueblo de labios me honra, nada más de labios, ¿sí? Busquemos en Hechos 17. Este capítulo nos habla del apóstol Pablo que llegó a Atenas. Llegó a Atenas. Dice que ese pueblo era un pueblo que adoraba a muchos dioses. Si en su casa lo leen, es el versículo 16 hacia prácticamente todo el capítulo, hasta el 34. Pero dice que llegó a Atenas
donde adoraban a muchos dioses, pero dice que en su caminar observó un altar al Dios no conocido. Y ahí Pablo aprovechó para decir, a ese Dios no conocido es de quien yo les vengo a hablar, ¿sí? Pero dice que ese pueblo adoraban, tenían muchos ídolos y muchos dioses. Y al llegar ahí, pues Pablo aprovechó ese momento, ¿no? Porque dice que ellos estaban ansiosos por oír cosas nuevas. Y Pablo lo que hizo fue presentarle al Dios vivo, ¿sí? Dice que a ese altar al Dios no conocido, o sea, adoraban a alguien que ni conocían y que incluso que no sabían ni quién era, pero de tal manera lo hacían, ¿no? Así es que, lo leen ya en su casa si quieren, porque está interesante esto. Les voy a leer nada más el versículo 23 del capítulo 17 de Hechos, dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, les empieza a decir, ¿no?, a los atenienses, hallé también un altar en el cual está la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. A ese Dios les presentó el apóstol Pablo. Entonces vemos, hermanos, que ellos adoraban a muchos ídolos, pero también de igual manera decían, pues yo los adoro porque a todos los ídolos, pero al bien, y lo que buscaban era la adoración a Dios, pero les menciono esta escritura precisamente por eso, porque pudimos haber estado en un lugar donde donde se adoraban muchos dioses y creíamos adorar en verdad, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios que tenemos que adorar en espíritu y en verdad, ¿sí? Bueno, también, hermanos, vemos a mucha gente que muchos dicen que son hijos de Dios, o la mayoría, ¿no? Yo mucha gente lo he escuchado que dice, yo soy hijo de Dios, o todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, ¿sí? Y pues ahí nos corresponde, ¿no?, enseñarle la palabra que no es así, ¿sí? Pero también hay un lugar, una secta, podemos llamarla así, en la que dicen que adoran a Dios, pero no sé ustedes si alguna vez han estado o han observado, por ejemplo, a los testigos, en que cómo realizan ¿cómo decir? Sus cultos, Yo una vez asistí a uno. Ellos no le dicen culto, le dicen Reuniones. Yo una vez asistí a uno y porque van e invitan a toda la gente para que vayan a participar de la Santa Cena. Pasan invitando a toda la gente, a quien quiera asistir, para que participen de la Santa Cena. Yo me acuerdo que una vez, hace muchos años, fui a un lugar porque mi hermana, tengo una hermana que ahí se congrega, y dice, vamos. Bueno, por acompañarla me fui. Pero ellos, no, la participación de la Santa Cena es decir, está el pan y el vino aquí, te lo dan, obsérvalo y pásalo al siguiente. No, no lo comen. ver y no comer. Porque ellos no creen. No. Sí, ellos casi siempre, cuando hablan, se hablan de Jehová. No hablan, Jehová. Sí, todo es Jehová. Entonces, pero de esa manera ellos, es su adoración, y no toman en cuenta al Hijo, ¿sí? Ni al Espíritu Santo. Exactamente. Entonces, y vemos, hermanos, que tanto el tomar la Santa Cena es parte
es parte de la obediencia al Señor, ¿sí? Es parte de la obediencia al Señor. Personas que no lo hacen, por ejemplo, como ellos, porque yo lo sé porque estuve presente, ¿no? En ese lugar. Ahí ignoro si se bautizan o no se bautizan, pero también es un mandamiento del Señor. Sí, dijo Jesús, id y haced discípulos y bautícenlos, ¿sí? Y igual instituyó la Santa Cena, ¿sí, hermanos? Entonces, esto es parte de lo que tenemos que realizar cada uno de nosotros en adoración al Señor, conociendo la palabra de Dios. Podemos encontrar también incluso en la calle, ¿no? A algunas personas que incluso te piden alguna moneda para, para una iglesia, para un lugar religioso. Pero dice aquí una anécdota que le preguntan a una mujer que andaba pidiendo también ese dinero, ¿no? Pidiendo una ofrenda y que mencionaba el nombre de Jesús. Y esos encontramos a muchos en la calle, ¿no? Porque lo piden en el nombre de Jesús y pues ¿quién no le da, no? Muchos le dan, y más los que creemos en el Señor, ¿no? Y dice que le preguntó a esta persona, ¿ya fuiste bautizada? Y le decía, no. ¿Y tomas la Santa Cena? No, tampoco. ¿Sí? Así es que, porque decía que en su iglesia donde ella asistía, pues no hacían eso. Era diferente su tradición que hacían en ese lugar, ¿sí? Así como les mencionaba lo de la Santa Cena, que dice la palabra de Dios, tomad y comer, y en ese lugar donde les digo que fui, nada más se la pasaban. Y hasta yo me quedé, ¿y eso qué? ¿Cómo? Le preguntaba a mi hermana, pero tampoco me dijo, ¿sí? Entonces, misiones existen en cualquier lugar donde tú puedas asistir a congregarte, pero tenemos que conocer la palabra, ¿para qué? Para no cometer los errores, ¿sí? Dice en Lucas capítulo 6, versículo 46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Sí? Si la palabra de Dios nos enseña, 6:46 de Lucas, si la palabra de Dios nos enseña lo que tenemos que hacer y no lo hacemos y decimos, Señor, y eso nos confronta, hermanos, porque podemos decirle, tú eres mi Señor, pero si entendiéramos realmente lo que es la palabra Señor, ¿sí? Quiere decir que Él es el dueño de nosotros, el dueño de nuestras vidas, y que si te dice que adores en espíritu y en verdad, porque la palabra de Dios lo dices, lo tienes que hacer porque es tu Señor. Por eso dice que de labios me honran. Y dice aquí, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. Nosotros como padre le decimos a nuestros hijos, hagan esto y queremos que lo hagan, ¿sí? Y le decimos al Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, pero lo que nos dice que hagamos de su palabra, ¿cuántos lo hacemos, hermanos? ¿Sí? Así es que tenemos que ver todo esto, hermanos, en nuestras vidas, analizarlo y ver cuál es el tipo de adoración que le estamos dando al Señor, cada uno de nosotros. ¿Sí? Volvamos a Mateo, capítulo 15, versículo 11. Jesús le sigue diciendo a los mismos fariseos y escribas, y les dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Sí? Dice, no es lo que entra en la boca, sino lo que sale. O sea, los fariseos querían que se lavaran las manos los discípulos para que comieran, ¿sí? Pero ¿qué había de su corazón?
Exactamente, de la abundancia del corazón habla la boca, hermanos. Pero, ¿qué había en su corazón de ellos? Estaba pasivo. Jesús los comparó con muchas cosas. Los comparó hasta como sepulcros blanqueados. ¿Sí? Entonces, vemos que dice que no lo que entra a la boca contamina, nos contamina, sino lo que sale de ella. Porque dice que lo que comemos va hacia ¿dónde? Dice la palabra, va hacia la letrina, ¿no? Va hacia la letrina, ¿sí? Entonces, hermanos, tenemos que checar y ver eso, ¿no? No sé, en algunos lugares prohíben comidas. Yo conocí lugares donde la carne de puerco definitivamente ni siquiera que no podíamos comer, ¿sí? Pero la palabra de Dios dice que podemos comer todo con acción de gracias, ¿sí? Con acción de gracias. Así es que, hermanos, no lo que entra nos contamina, sino lo que sale de nosotros. Porque sale ¿de dónde? Del corazón, como dice la hermanita, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hablamos en nuestra vida cotidiana? ¿Qué hablamos en nuestra vida diaria cuando no estamos aquí? Porque cuando estamos aquí decimos, gloria a Dios, amén. Pero ¿qué hablamos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria? En nuestra vida con nuestros hijos. ¿Qué sale de nuestra boca? Así es que el problema de todo esto, hermanos, es que dice que sale del corazón. Dice en el versículo 18. En el 17 dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. ¿Sí? Y esto contamina al hombre. ¿Sí? ¿Qué es lo que sale de nuestro corazón? ¿Sí? No podemos, pues decir que somos hijos del Señor cuando hay pleitos, hay contiendas, hay disensiones en nuestras vidas, en nuestra vida diaria. Y digo, la palabra de Dios a cada uno siempre nos confronta, ¿no? Siempre nos confronta. ¿Cómo estás llevando tu vida diaria en tu casa? Yo le decía a mi esposo la otra vez, oye, si alguien más le preguntara a los vecinos que viven a nuestro alrededor, ¿cómo somos? ¿Qué les dirían? ¿Qué dirían de nosotros? ¿Cómo hablarían de nosotros? ¿Qué testimonio? Porque nosotros podemos decir, no, pues yo me porto bien, pero no lo voy a decir yo. No lo voy a decir yo. Lo van a decir quienes están a nuestro alrededor. Porque yo puedo decir maravillas, pero los que están a nuestro alrededor, ¿sí? Los que nos conocen, con los que tratamos, ¿qué dirían? ¿Qué dirían de nosotros? ¿Sí? Por eso es que dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y todo lo que sale de nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón. Si hay, dice en el versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Sí? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Qué hay en nuestro corazón? Hay envidia, salen mentiras. ¿Qué hay? Y vemos que cada uno de nosotros necesitamos ese cambio de corazón. Dice la palabra de Dios que nos va a cambiar el corazón de piedra
por un corazón de carne, ¿sí? Ese cambio de corazón. ¿Pero quién lo va a hacer? Dios. Este cambio de pensamientos, de corazón, porque Él nos cambia todo. Él nos cambia todo, ¿sí? ¿Quién lo va a hacer? Dios. No, no es un esfuerzo humano. No es un esfuerzo humano, sino el que te expongas a la presencia del Señor, el que te expongas a la palabra, va a hacer ese cambio en tu vida. Ah, bueno, porque ya voy a, si en mi vida cotidiana yo decía mentiras, me expongo en la palabra, dice, no seas mentiroso. Ah, bueno, la palabra de Dios, ¿sí? Me está cambiando, porque podemos ir a si alguien tiene un problema de conducta o alguna situación, podemos ir a un psicólogo. Y no digo que no es bueno, nos ayudan, pero no cambian el corazón. Nos darán sugerencias para cambiar nuestra manera de pensar, pero quien transforma nuestras vidas es Dios. Nadie más. Por eso hay que ver con quién vamos. ¿Sí? Porque sí, así es que no podemos cambiar el corazón de una persona nosotros mismos, ¿sí? Si no es Dios. Hay ciertas frases que dijeron algunos personajes, voy a mencionar algunas, pero más que nada ellos se enfocaron en el esfuerzo humano, nada más, ¿no? Porque, por ejemplo, Buda dijo, sé libre y niégate. El islamismo dice, sé sumiso y entrégate. ¿Y qué no hacen, no? Entonces, el mundo dice, sé rico, diviértete. En la escuela te dicen, sé mejor y edúcate. Pero todo es ¿qué? Con el esfuerzo propio, el esfuerzo humano, ¿sí? Pero el verdadero cambio que tenemos que tener cada uno de nosotros viene de dentro, dentro de nuestro corazón. ¿Y quién lo va a hacer? Dios, no hay más. Así es que tenemos que nuestro corazón lo cambie el Señor. Vamos a buscar Hebreos, hermanos, Hebreos capítulo 10, versículo 16. Dice así, y este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente, y en sus mentes las escribiré. Y el 17 dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En ese mismo capítulo, el versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sí? Tenemos que como dice aquí, ¿sí? Purificados los corazones de mala conciencia, ¿sí? Quitar todo aquello que no está bien en nuestras vidas, ¿no? Y que nuestro corazón sea las leyes de Dios escritas en nuestra mente y en nuestros corazones, como dice aquí en Hebreos, hermanos. Así es que busquemos de esa adoración al Señor realmente, ¿sí? Y que nuestro corazón sea cambiado. Vamos a ver, hermanos, también otra escritura, ahí mismo en el capítulo 15 de Mateo, pero ahora nos vamos al versículo 21. Y vamos a ver algo bien importante. Platicaba con mi esposo respecto a esto y digo, ay, decía, es algo bien fuerte. En el capítulo 21, vamos a ver hasta el 28. Y dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón.
Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras vosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Sí? Aquí no nos da el nombre de esta mujer, nada más dice que era una mujer cananea, ¿sí? Que era una mujer cananea. La tierra prometida en las que estaban, en ese tiempo era Israel, era Canaán, antes. Y dice que era una mujer cananea, pues para referirse que era una mujer gentil, ¿sí? Entonces, vemos que dice que ella clamaba, seguía a Jesús porque sabía lo que podía hacer Jesús en la vida de su hija. Y le dice, sí, Señor, como diciendo, sí, Señor, soy perrillo, pero aún así yo puedo comer de las migajas que caen de la mesa de mi amo. ¿Sí? ¿Y qué tuvo esta mujer? Persistió a pesar de que Jesús ni siquiera le respondió, ¿no? Pero ¿cómo ven ustedes esta acción? Por ejemplo, hermanos, si alguien viniera a este lugar, a la iglesia, y le dijeran, nos dijeran a los pastores, oren por mí porque estoy enferma, alguien que no se congrega, y que le digan, sí, pero espérate, primero voy a orar por los de la iglesia, por los de aquí, me son importantes los de aquí. ¿Cómo actuaría esa persona? Se iría inmediatamente, ¿no? Se iría inmediatamente, decía, pues, ¿qué hago aquí? ¿Sí? El orgullo. No fue orgullosa. ¿Sí? Entonces es algo similar esto, ¿sí? El que llegó esta mujer gentil con Jesús y le dijo, sana a mi hija. Le dijo, pero pues yo vengo a los del pueblo de Israel primero, ¿sí? Pero ella, ¿qué hizo? Persistió. Y esto de que le dijo que era perrilla o perra, hablando así ya, pero era común que hablaran así, que se refirieran en comparación con animales, ¿sí? No era por el afán de hacerle un desdén o de menospreciarla, ¿sí? Entonces, pero ella, ¿qué hizo? Persistió. Y ese es un punto, hermanos, en los cuales tenemos que ser cada uno de nosotros, en nuestras peticiones y en nuestras oraciones, ¿sí? Podemos no ver de momento, o decir, es que Señor no me oyes, o no me escuchas, ¿sí? Y seguir persistiendo en la misma petición, ¿sí? Seguir persistiendo. Ella persistió. Pareciera que todo lo que ella quería estaba en su contra. Primera, pues era gentil, no era judía, y no podía hacerse judía. Otra era que en ese tiempo, en ese contexto, era una mujer, y como mujer, pues no era muy que decir, ay, sí, te atiendo inmediatamente, y menos si era un varón, ¿sí? En el contexto, no le contestaban las preguntas a una mujer, ningún judío, ¿sí? Incluso los discípulos le dijeron, Jesús, ya despídela, que se vaya.
que ya se vaya, porque da voces a nosotros, ¿sí? Y le decía, mi hija es atormentada, pero persistió, no se ofendió, como diciéndome, pues me está ignorando, ¿sí? No importa, pues yo sé mi urgencia, yo sé mi deseo, yo sé mi anhelo, mi necesidad, y y continuó diciéndole a Jesús, ¿sí? Pero le dijo, ¿no? No me es lícito, ¿sí? Darle la comida, es para los hijos nada más. Entonces, hermanos, vemos que cuando Jesús le dice que le dice, no le puedo dar la comida de los hijos a los perrillos, no era un desdén. En aquel tiempo era común, ¿sí? Sí, porque vemos que también a Jacob lo mencionaron como si fuera un gusano y las naciones como langostas, ¿sí? Entonces vemos que no fue no fue algo como para insultarla, ¿sí? Entonces, hermanos, vemos que ella persistió y persistió para ver, pues, si seguía insistiendo y recibió lo que ella quería. Pero también que, como mencionó hermana Tere, fue humilde al decir, sí, Señor. Y como luego oramos, Señor, ciertamente yo me equivoqué, hice esto, cometí esto. Se humilló, dijo, sí, Señor, pero también los perrillos comen de la mesa, de lo que caen de la mesa de sus amos. Se humilló, ¿sí? Así es que eso nos enseña, hermanos, dos puntos importantes: persistir y ser humildes, y humildad, ¿sí? Y persistir y humildad. Así es que, y le dijo, ¿no? No he visto, le dijo en el versículo 28 dice, cuán grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en ese momento, ¿sí? Pero también, hermanos, ¿sí se acuerdan de otro gentil que también se acercó a Jesús pidiéndole por su hija? ¿Sí se acuerdan de quién era? No, Jairo. De la hija, fue Jairo. Jairo se acercó a él y le dice que su hija estaba muy enferma y que le dijeron, no, pues ya no molestas al Señor, ya murió, ¿sí? Pero, y vemos que tanto a Jairo y a esta mujer, eran gentiles, no eran judíos, ¿sí? Entonces vemos, hermanos, que Dios acudió porque ¿qué decía? Se humillaron ante el Señor y le dijeron, ¿sí? Le dijeron que él sabía que él podía sanarlos. Y también a él le dijo, tu fe, la fe, ¿sí? Ante todo la fe. Así es que, hermanos, aprendamos también aquí habla aparte de esta mujer cananea, también habla del centurión. Tanto a esta mujer cananea como al centurión, ¿qué le dijo el centurión a Jesús? Yo tengo hombres a mi mando y hacen lo que yo digo. Sí, tú solo di la palabra. Y tanto a esta mujer cananea como al centurión, fue a distancia que sanó a sus hijos. ¿Sí? Fue a distancia que sanó al enfermo que tenían. Pero vemos que también ese centurión no era judío, sino era un gentil. ¿Sí? Entonces, hermanos, veamos la persistencia y la humildad como algo básico en nuestras vidas, como algo que tenemos que tener cada uno de nosotros, ¿sí? Persistir en nuestras peticiones, porque
Decimos, o la palabra de Dios dice que el tiempo de Dios es perfecto, ¿sí? Él tiene su tiempo. Así es que si lo que pedimos al Señor no es tiempo aún, sigamos orando por esa petición, sigamos orando y ser humildes ante el Señor, no ser orgullosos, no decir, Señor, pues yo no veo que cambie, pues ya sí, mejor lo dejo, ¿no? Sino seguir persistiendo. Sí, hermanos, entonces veamos, hermanos, que esta mujer cananea nos enseñó. Yo lo leía anteriormente, lo leía y digo, sí, como que, pero no había, como que decía, como que sí, como que la despreció, pero no había visto ese contexto histórico del que también tenemos que conocer cada uno de nosotros, ¿sí? También veamos, ¿sí? También, hermanos, bueno, ahora sí que aquí, ¿verdad? Meditando la palabra. También podemos ver ahí con esa historia que pues ciertamente cuando Jesús vino, pues su prioridad era que se salvara la casa de Israel, los judíos. Sin embargo, los judíos no lo aceptaron. Y entonces, pues muchas de esas bendiciones que él tenía para los judíos, por la fe, hoy las estamos recibiendo los gentiles, porque hasta el día de hoy los judíos siguen sin aceptar a Jesús como Salvador, como Rey de Israel. Entonces, ahí también yo puedo pues aprender otra cosa, ¿no? A veces Dios quiere darte algo a ti, ¿no? Pero por tu poca fe no lo recibes. Y viene otro que sí tiene la fe y te lleva la bendición que era para ti por estar dudando, ¿no? Porque sí, ciertamente eso es una realidad, ¿no? Eso aplica para todas las áreas de la vida, ¿no? En cuanto a la fe, en cuanto a la humildad y en cuanto a muchas cosas, ¿no? Porque a veces Dios quiere darle algo a una persona, pero pues como los judíos, ¿no? O sea, lo desprecian, no lo quieren. Y viene otro, pues que no estaba por ahí, ¿verdad? Ni siquiera formado, y es el que recibe la bendición, porque pues ese sí tiene la fe, ¿no? Ese sí tiene a veces la disposición, ese a veces sí tiene pues lo que Dios necesita, ¿no? El corazón contrito y humillado que Dios no rechaza, ¿no? Entonces, eso ahorita estaba yo pensando también, ¿no? Sí, sí, ciertamente. Así es. Sí, como mencionaba, ¿no? Por la fe, pues muchos se reciben. Sí, ciertamente, como dice la pastora, porque vino al pueblo de Israel, bien dice la palabra, dice que a su pueblo vino, pero su pueblo no le recibió. ¿Sí? Más dice, más a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, y por eso estamos aquí nosotros, hermanos. Gracias, Señor. Sí, por eso estamos aquí nosotros. Alcanzamos nosotros de esa salvación tan grande, como dice la palabra, ¿no? Bueno, vamos a ver el capítulo 16, hermanos. Aquí los fariseos y los saduceos, los escribas, siguen en su postura. Dice en el versículo 1, dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo porque el suelo tiene arreboles y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles, el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se había olvidado de traer el pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas cestas recogisteis?
¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Sí? Los fariseos y los saduceos pedían señal. Dice que pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas, sin embargo, Jesús les dijo, pues sabes conocer las señales del cielo y que cuando llueve, cuando va a estar, incluso nosotros, ¿no? Cuando vemos, ya se nubló, va a llover, ¿sí? Entonces, pero dice que pedían señales, pero señales, Jesús ya había hecho demasiadas, ¿sí? Ya había hecho muchísimas señales. Para este capítulo ya había resucitado a Lázaro, ya había resucitado a la hija de Jairo, ya había dado alimentación a los 4,000, a los 5,000, sí, ya había hecho muchos milagros, pero ellos no, pues no querían Querían más. no querían otra cosa, ¿no? Pero también ellos vieron, por ejemplo, también Juan el Bautista, tuvieron una señal en el papá de Juan el Bautista, ¿sí se acuerdan? Que quedó mudo por no creer, ¿sí? ¿Durante cuánto tiempo quedó mudo Zacarías? Hasta que Isabel. Hasta que nació Juan el Bautista, ¿no? Pero ya habían visto muchos milagros y sanidades a los leprosos que los había sanado. Ellos ya los habían visto, ya habían visto todo eso, ¿no? Porque les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes para que los declaren limpios, ¿sí? Pero ellos no querían esas señales, ¿sí? Mas, sin embargo, hermanos, ellos querían que pues prácticamente que Jesús reconociera en ellos que estaban haciendo bien las cosas, ¿sí? No querían el arrepentimiento, ¿sí? Sino querían pues un reconocimiento, ¿sí? Porque pues como decía hace un rato, ellos se paraban en las esquinas a hacer sus largas oraciones. ¿Para qué? Pues para que lo viera la gente, para que lo viera y dijeran, ay, es un santo, ¿no? Entonces, por eso es que Jesús les dijo a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos, ¿sí? Jesús los comparó con muchas cosas, como el sepulcro ranqueados. Y eso es algo muy, muy fuerte, porque dice, por dentro estás, por fuera te ves bien, pero por dentro, ¿cómo estás? ¿Sí? Entonces, dice, guárdense de la levadura de los fariseos. Ciertamente era guardarse de su hipocresía, de su enseñanza, de las tradiciones que ellos mismos ponían, ¿sí? No tanto los discípulos pensaban que era del pan, pero no es así, sino de la hipocresía, de las tradiciones, ¿sí? Porque también, hermanos, el problema de una falsa doctrina es que se extiende, ¿sí? Vimos en un capítulo, 2 capítulos anteriores, vimos que la levadura se comparó como el reino de Dios, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? La levadura se comparó como el reino de Dios, que se pone en la masa y se extiende, dando a entender que la palabra de Dios se extiende, ¿sí? Se predica de uno en uno o en multitud y la palabra se extiende, ¿sí? Cada uno de nosotros hemos tenido la oportunidad de predicarle a gente que conocemos y la palabra de Dios se va extendiendo, pero en este caso Jesús pone como la levadura, como la hipocresía, como la falsa doctrina, ¿sí? Que ellos extendían, ¿sí? Así es que en este punto la levadura no es algo bueno, ¿sí? Vemos
como le decía hace un rato, muchas sectas, muchísimas sectas, y cuántas gentes tienen. Si nada más, por ejemplo, hablando de la luz del mundo, tienen iglesias en todo el mundo, se puede saber. Y ahorita, y es una secta la cual, pues, sus doctrinas son falsas, porque, por ejemplo, esta persona, ¿dónde está? En la cárcel. En la cárcel, y lo peor de todo, hermanos, que ellos dicen que él está allí, por mentiras. Que es como, exactamente, lo comparan a Pablo, al apóstol Pablo, y de allí les manda sus cartas apostólicas, y los cuales los mantienen ahí mismo. Los familiares, los abuelos de mis hijos, tías y todo eso son de ahí. Y de ahí. Y ellos dicen que si no se cree en su líder, no hay salvación. Porque la salvación viene del líder. No hay salvación. Entonces, y esa es hablar de una. Y hay otras que la poligamia en ellos es algo dentro de su misma doctrina. ¿Sí? Los mormones. Entonces también vemos y muchas más. Entonces, y como esas, yo me puse a buscar y hay muchas, en las cuales se matan por todo lo que les enseñan, o incluso ellos mismos, ¿sí? Pero hay muchísimas, incluso hay quienes como líderes, creen que el que tengan relaciones las mujeres vírgenes con él es una bendición. Entonces, hay muchas, y cómo esa doctrina falsa se extiende. Por eso dice dice que la falsa enseñanza se extiende como levadura. Y tienen tanta gente que tienen. Entonces, por eso es importante, hermanos, conocer la palabra, y que algo que tú escuches y que tú enseñes, porque en el internet hay muchas predicaciones en las cuales tú tienes que saber qué escuchar y qué no escuchar, ¿sí? Para que no seas engañado de esas doctrinas falsas, ¿sí? Así es que mismo aquí en la palabra dice, en 1 de Timoteo 1:17, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Uh-huh. Entonces, los falsos maestros hablan de tal manera que te convencen. Incluso la palabra dice que ninguna profecía es de interpretación privada, ¿sí? Entonces, tuercen las escrituras de tal manera que atraen a más discípulos. O que simplemente hay muchos que hablan que es común que hablen de qué, de la prosperidad, de que todo va a estar bien, de que recibe al Señor Jesús y todo se va a solucionar en tu vida. Cuando nosotros sabemos, hermanos, que no es así, ¿sí? Que no son así las cosas. Sí, el Señor tiene cuidado de nosotros, como dice su palabra, ¿no? Tiene cuidado de nosotros, pero no dice que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener situaciones difíciles, ¿sí? Sí, también, hermanos, en el capítulo 6 de Primera de Timoteo, pero muchos, lo vamos a ver, capítulo 6, versículo 5, también, hermanos, mucha gente tiende a hacer todo este tipo de cosas, sus falsas doctrinas y todo eso, pero por otras cuestiones. Aquí en la NBI dice así: individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y les han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Y sí, ciertamente,
esta secta de la luz del mundo, recuerdo que leo que la familia de mis hijos es de allí, y dice, me dice una vez, la abuelita de ellos, pues es que el siervo de Dios no quiere que le regalemos nada, nada, porque para esto el día de su cumpleaños es una convención que hace ahí en su iglesia, de la sede. No quiere que le regalemos nada, nada más quiere $1 por cada uno de nosotros. Y tiene millones de gente. ¿Y ustedes creen que alguien que está metido en todo esto, en esta falsa doctrina, le va a dar $1? Obviamente no. ¿Sí? Pero por eso dice, ¿qué buscan? Dice, muestran sumisión a Dios solo para enriquecerse. Solo para enriquecerse, hermano. Por eso tenemos que estar nosotros velando, ver que la palabra de Dios la conozcamos para que no seamos engañados, ¿sí? Así es que tenemos que prestar atención, hermanos. Dice mismo aquí en Hechos, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. ¿Sí? En Hechos 20, 29 al 31. ¿Sí? Y estos falsos maestros también, por ejemplo, se nos ha hablado mucho. ¿Qué es lo que los oídos quieren escuchar? Cosas buenas, ¿no? Pues te va a ir bien, pon la mano sobre lo que quieres, toca y te será dado. Si eso lo escuchamos muchas veces, en que pon mano y declara. Pisa. Sí, pisa. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que satisfacen? Nada más los deseos carnales de la gente. Dice en 2 de Timoteo 4, capítulo 4, versículo 3, dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sí? Entonces, hermanos, estos falsos maestros, ¿qué buscan? Satisfacer nada más lo que la gente quiere oír, pero a través de eso, ¿qué? Se enriquecen. A través de eso se enriquecen. Sí, hermanos, entonces esto de las falsas enseñanzas se multiplican, y de estas falsas enseñanzas vemos muchísimas, vemos muchas, ¿sí? Vemos muchas, como si fuera una enfermedad o algo, ¿no? Se extiende por todos lados, ¿sí? Pero también tenemos que estar alertas nosotros, alertas. ¿Y cómo vamos a estar alertas? ¿Cómo podemos estar alertas nosotros por las falsas enseñanzas? Escudriñando la palabra. Escudriñando la palabra, ¿sí? Escudriñando. Tenemos que estar alertas. Buscar en la palabra de Dios lo que aprendamos. Por eso dice que en aquellos tiempos, dice que grabará sus leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Precisamente, ¿para qué? Para estar preparados y estar alertas, que no seamos engañados. ¿Sí? Que no seamos engañados. Es importante, hermanos, escudriñar la palabra. ¿Para qué? Para que lo que tú escuches, tú veas, tú sepas lo que estás oyendo. Tenemos que conocer lo que dice la palabra para que no seamos engañados y no le digamos, sí, amén, hermana. Que no le digamos, sí, sí es cierto. Sí, porque en Cuba me tocaba la cuanta gente que decía y yo decía, ay Señor, perdónalo, Dios mío, porque eso lo dice en la Biblia.
Y eso es. Sí, hermana, primera de suponías. Sí, Sí, hermanos. de suposición, sí. Así es que todo lo que hemos visto, todo lo que vemos en los estudios bíblicos, pues guárdenlo en su mente y en su corazón para ponerlo por obra. Sí, porque pues, el Espíritu de Santo es el que está con nosotros y además fuimos comprados A precio de sangre. Y la verdad, no Sí, podemos, sí. Y ahora sí que escudriñar la palabra, hermanos, precisamente para eso, para no ser engañados y que seamos persistentes y humildes, ¿sí? Y guardarnos de las falsas doctrinas, que en nuestros corazones no haya otra cosa más, sino que busquemos de la presencia de Dios, que estemos no nada más juntos en este lugar, sino unánimes, como dice la palabra que estaban los 120 en el aposento alto. ¿Y qué cosas no se hicieron? Porque estaban unánimes. Que no haya algo que impida, ¿sí? Que no haya nada que impida en nosotros. Sí, hermanos, así es que ya nos reímos un rato, ya escuchamos la palabra y a ponerla por obra, hermanos.